Un saludo para todos, soy Esteban Mondragón, formo parte del equipo de Gene Autos y hoy continuamos con con los principios básicos de la electricidad. Entonces, pues, sin no siendo más, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver lo que es amperaje, voltaje y resistencia. Vamos a empezar por el amperio. Bueno, ¿qué es el amperio? El amperio se utiliza como una unidad de medida de la corriente eléctrica que pasa por un conductor durante un determinado tiempo. Recordemos que la corriente eléctrica es un flujo constante de electrones, entonces lo que mide los amperios es la cantidad de electrones que están pasando por un conductor en un determinado tiempo. ¿Por qué debemos utilizar la medida de amperios? Bueno, porque la cantidad de electrones que fluyen son demasiados, son millones. Entonces utilizamos otros valores, otros términos para comprenderlos mejor, para poder hacer cálculos mejor, más fácil. Entonces mejor utilizamos los amperios, porque si utilizamos solo electrones, un amperio equivale a 6 quintillones de electrones, como vemos acá, es un número grande y no podíamos hacer operaciones con semejante número. Entonces lo de esos 6, pues no es exactamente, no es que sea 6 quintillones, pero es un equivalente a lo que puede ser un amperio. Entonces lo dejamos en un amperio para poder mejor comprenderlo mejor. Entonces cuando medimos amperios, pues estamos midiendo también la conocemos como su intensidad eléctrica, la cantidad de electrones que están pasando. Pues continuando con el flujo de corriente, tenemos dos tipos. Tenemos la corriente alterna, que la conocemos como AC, y corriente directa, que la conocemos como DC. Esas son abreviaturas que están en inglés. La corriente alterna, bueno, empezando por la corriente alterna, es una corriente eléctrica en que los electrones se mueven primero en un sentido y luego en otro sentido, cambiando su dirección. También va cambiando su valor de voltaje, también va variando. Pues este movimiento lo podemos representar en una onda senoidal. Una onda senoidal pues puesta en un plano cartesiano, donde la onda empieza en cero, sube hasta determinado voltaje. O sea, acá podemos ver, sube hasta, suponiendo 12 voltios, un ejemplo, pero en valores positivos. Pero luego el voltaje va cayendo y va a caer a valores negativos. Y cuando se hace ese movimiento va cambiando su sentido. Entonces por eso, digamos, esta corriente la encontramos mejor en los hogares. Por eso cuando conectamos un equipo no importa la posición que lo coloquemos. Eso no hay ningún sentido porque la corriente varía. Pues para el mundo automotriz, los dispositivos eléctricos de un automóvil utilizan en su mayoría corriente directa suministrada por la batería. Sin embargo, pues para cargar la batería necesitamos un alternador o generador de corriente alterna, y este pasa por un circuito que la corrige a corriente directa. O sea, acá nos genera corriente alterna, pero pasa por un circuito que son diodos rectificadores que la va a suministrar la batería en corriente directa. Más adelante pues explicaré este proceso, cómo funciona. El siguiente tipo de corriente es la corriente directa, que es la que embarga más en un sistema eléctrico del vehículo. Corriente directa, esta corriente directa se caracteriza porque el flujo de electrones siempre va a un solo sentido. En este caso la batería del carro, como las baterías de los automóviles, ella suministra una diferencia de potencial, lo cual su sentido basado en la teoría del electrón es de negativo a positivo. Entonces ya los electrones siempre van a viajar de negativo a positivo, no van a cambiar su dirección. Continuando, tenemos el voltaje. Entonces, para mover los electrones a través de un conductor vamos a necesitar de una fuerza.
una fuerza que ejerza una presión sobre ellos. Esto se ha denominado el voltaje y su medida es el voltio. Ya tenemos como su símbolo, que más lo vamos a encontrar en los multímetros o solamente la B. Pues para que tengamos este voltaje necesitamos una diferencia de potencial. ¿Cómo así? Entonces, bueno, un ejemplo es, digamos, la batería de un carro. En un lado tenemos más electrones que en el otro. En este caso tenemos más electrones en el lado negativo, y en el positivo le van a faltar electrones. Entonces, cuando conectamos un conductor en el poste negativo y en el poste positivo, los electrones, o sea, por como hay desequilibrio, van a viajar donde hay más necesidad de electrones, en este caso de negativo a positivo. Entonces los electrones van a viajar donde hay más necesidad de electrones. Pues dependiendo de esta diferencia de electrones será la cantidad de tensión eléctrica de voltaje, que también será de voltaje, también vamos a conocerla como tensión eléctrica. Y bueno, por último tenemos la resistencia. Y la resistencia es básicamente la oposición al flujo de corriente. Todos los materiales conductores tienen una cierta resistencia. Pues ¿por qué se debe esto? Bueno, porque los electrones, cuando fluyen a través del conductor, si este, digamos, cambia su composición o su grosor, pues van a chocar contra otros átomos del mismo conductor. Al chocar, esto provoca que se genere aún más calor. Cuando se genera calor, se va a generar más resistencia. Entonces la resistencia va a variar dependiendo del material, el tamaño y su temperatura. Y su unidad de medida es el ohm, y su símbolo es el omega. Acá podemos ver el símbolo, así lo vamos a encontrar en los multímetros. Entonces, ya teniendo estos tres principios, podemos crear circuitos, pero debemos tener pues un equilibrio con estos. Por ejemplo, si tenemos una batería con alto voltaje y amperaje, no podemos conectar un conductor delgado, habría demasiada resistencia y podría recalentarse demasiado el cable. Si tuviéramos poco voltaje y amperaje pero un cable grueso, pues habría un poco suministro de energía. Entonces pues más adelante explicaré más esto. Pero entonces ya con esto ya podemos entender mejor cómo van a ser los circuitos. Entonces, bueno compañeros, esto sería todo. Pues nos vemos en el próximo video, donde vamos a explicar la ley de Ohm. Si no siendo más, pues muchas gracias.